Bienvenidas y bienvenidos a nuestro séptimo capítulo ya de Resonancias del Alma. ¿Cómo estás, Rena? Bien, buenos días. Buenos días desde La Serena. Así es, siendo hoy 21 de enero del 2025, ya se nos está yendo el mes de enero, así que con toda esta energía vamos a empezar este maravilloso capítulo. Sí, capítulo que vamos a hablar de experiencias, comillas, karmáticas, destino, desde la mirada astrológica. Vamos a hablar de el cambio de los nodos lunares, que vamos a estar en un periodo pisciano que nos va a invitar a conectar con esta energía de Piscis. Así que quédense para saber qué nos deparan los próximos 18 meses desde esta interpretación astrológica. ¿Qué te parece? Maravilloso, me encanta. Esta va a ser como una guía para que ustedes puedan autodialogar con ustedes mismos y tomar las mejores decisiones Exacto. de este año y en los próximos 18 meses. Sí, sí. ¿Crees en el destino, Rena? Sí, sí, yo creo que estamos alineados hacia un objetivo o propósito personal, po. Cada individuo, cada alma que llega a esta experiencia tiene un caminito, un sendero específico solamente y especialmente para esa alma. Sí, yo creo que sí, totalmente que sí. Sí, bueno, yo también, por mi parte, también creo en el destino. Sin embargo, hacer la precisión de que no es que toda nuestra vida 100% está destinada, sino que también somos seres decidores, ¿cierto? Que tenemos la capacidad de elegir, de tener cierta, obviamente, cierto poder de voluntad y de acción en nuestras vidas, pero hay pactos de almas que ya nosotros veníamos acordando de que ciertas situaciones en nuestra vida va a ocurrir. Y los nodos del karma, en cierto modo, igual hablan de esto, ¿ya? Los nodos lunares también, que se llaman. Y perdónenme, Tere Paneque y el profesor Massa, voy a hablar un poquito de astrología, de astronomía, porque recordemos que la astronomía y la astrología en los tiempos antiguos eran complementos, no son excluyentes, no Así como como, ahora. claro, Newton, por ejemplo, Galileo, tenían conocimiento de la astrología también, ¿ya? O sea, como que no eran solo astrónomos. Mm, Y bueno, los nodos lunares son puntos imaginarios en el espacio, así como muy simplificado. Nosotros hablamos, cuando hablamos de la órbita, ¿cierto? Tenemos esta línea imaginaria que se generan los planetas o los planetoides al moverse. Entonces, por ejemplo, la Tierra tiene una órbita alrededor del Sol y la Luna tiene una órbita alrededor de la Tierra. así es. Cuando imaginariamente, ¿cierto? De nuestro estudio humano, la órbita de la Luna se intersecta, se encuentra ese punto con la órbita del Sol, no es que choquen, sino que es donde podrían encontrarse, ¿cierto? Ahí es donde se encuentran los nodos lunares. Entonces, Mm. en el nodo norte es porque la línea se encuentra en dirección hacia el norte desde nuestro punto de observación y el nodo sur es la línea hacia el sur, ¿ya? Y estos puntos, ¿para qué sirven estudiarlos? Porque nos ayuda a entender cuándo se van a dar los eclipses, ¿ya? Los Mm. eclipses de sol y de luna. Estos nodos cambian, se dan cada, o sea, como el mismo ciclo de estos ejes de los signos, se dan cada 18 meses y dan la vuelta completa cada 18 años. ¿Ya? Wow. Son como 18 meses y medio y 18 años y medio aproximadamente. Y desde como un lado, recordemos que antiguamente era mucho más enriquecedor, más también filosófico esta forma de estudiar, se asociaba a estas órbitas, ¿cierto? Y estos puntos de encuentro con el mito del dragón, donde el dragón buscaba comerse al sol, entre comillas, y en vez de comérselo, se comía a sí mismo la cola.
Y de ahí también surge este arquetipo o esta idea del Ouroboros, siempre lo digo mal, Ouroboros, ¿sí? Que es este dragón que se come a su propia cola. ¿Ya? Entonces, esto como simbolismo de ciclos que se repiten, de situaciones, pensamientos, el eterno retorno, ya que siempre volvemos a situaciones que nos van a traer un aprendizaje. Entonces, también hay como, me recuerda como a una especie de meme o de, bueno, que está inspirado como en estas frases medias, no medias, en estos pensamientos orientales de o cambias o se repite. Sí, entonces, ¿qué te parece en torno a esas experiencias, Rena? Justo. Sí, totalmente cierto. Desde la perspectiva de linaje, de constelaciones, del, y a partir del terreno generacional, también. O sea, todo lo que no se va sanando ni reparando en el linaje se va repitiendo hacia los descendientes. Mm, Y los descendientes, ya sea a nivel emocional o a través de la somatización del cuerpo, van expresando aquello no reparado en el sistema de linaje. Entonces al final ahí va, hay una relación, hay una sincronización, que todo aquello que no se va reparando se va repitiendo, pues como parte desde la perspectiva eh, transgeneracional es como, hay como una libreta de cuentas invisible en el árbol familiar, según lo que comentan varios autores, y este va cobrando cuentas. O claro, sea, a nivel como de herencia, por por así comentarlo, psicológica, claro, existe esta herencia invisible en donde el inconsciente va heredando aquellos patrones, aquellas emociones que no fueron reparadas anteriormente. Entonces el descendiente es el encargado, va a ser el encargado de poder irlo reparando a través de su historia de vida. Entonces, así también funciona también este inconsciente familiar, del clan familiar. ¿Mm? maravilloso. Entonces Bueno, ahí tenemos algo una un, sincronía. un punto en común, ¿cierto? Un punto de encuentro. Y a propósito, les recordamos que el capítulo anterior, ¿cierto? Hablamos desde las enfermedades, desde el punto de vista de la biodescodificación y desde la ancestrología, donde la reina ahí profundizó en estos temas también de cómo si no sanamos temas familiares, se repiten en nosotros esos padecimientos. Sí, familiares, relaciones de pareja, relacionado a nuestra historia de vida. Si estamos insatisfechos, si somos coherentes, si somos incoherentes, si no nos estamos escuchando, el cuerpo te lo va a expresar. Totalmente. Así que también son bienvenidos a escuchar ese capítulo. Sí, pues Bueno, sí. Sí. sigamos. Sí, pues entonces, claro, desde el punto de vista astronómico, como decíamos, los nodos son los que marcan los eclipses, ¿cierto? Que se dan cada 18 años, el ciclo completo, cada 18 meses, según los ejes zodiacales que están transitando, y cada 9 años, por lo tanto, se produce como el inverso. Ya lo vamos a entender más adelante. Y hay que hacer la distinción si vamos a hablar de los nodos lunares desde nuestra carta natal o como tránsito mundano, mundial o social. Mm. Para si tú tienes ganas de ver tu carta natal o de ver cuál es tu propio nodo, ¿cierto? Los nodos natales nos hablan de experiencias de propósito de vida, de integración en este ciclo. ¿Ya? Entonces, cada uno de nosotros nace con un nodo norte y un nodo sur. Mm. Por lo general en la carta no se ve el nodo sur, entonces uno tiene que buscar el opuesto complementario porque están justo frente a frente, ¿ya? En oposición. Y el nodo norte, como les decía, nos habla de experiencias de vida que tenemos que sí o sí integrar en este plano. Y el nodo sur, para aquellos que creen en vidas pasadas, se dice que son actitudes, patrones, pensamientos
que tenemos muy integrado o que nos fuimos como, comillas, al chancho en vidas pasadas con ese arquetipo y con esa energía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si una persona está con el nodo norte, bueno, estuvimos hace poco, el último nodo fue en el eje Aries Libra, entonces si alguien está con su nodo norte en Libra, quiere decir que venía a experimentar situaciones donde tenía que aprender a vincularse de a dos, de asociarse, de escuchar y entender el punto de equilibrio con otra persona, porque su nodo sur estaba en Aries. Nodo norte en Aries habla de personas que tuvieron mucho liderazgo y fueron muy independientes en vidas pasadas, probablemente algún jefe, algún estratega militar, algún presidente, rey, etcétera, ¿ya? Una forma de entender. Y en el nodo norte natal, en los nodos lunares natales, también hay que tomarle mayor importancia a la casa astrológica. Nuestra carta natal es una circunferencia, un círculo que se divide en 12 trozos de torta o de pizza, ¿cierto? En 12 triángulos. Entonces, en nuestra carta personal importa más la casa porque ahí es donde la experiencia de vida va a tomar mucho mayor notoriedad de cómo se va a expresar esta energía del signo. Si por el contrario nos fijamos desde un punto de vista más social o mundano, ¿sí? Desde más colectivo, ahí ya tenemos que sí o sí ver el tránsito del signo, ya de la constelación que está pasando estos nodos lunares. Nos habla de esta energía colectiva que se va a tener que, y es la invitación a integrarla, ¿ya? Entonces, quería, bueno, antes de hablar de lleno de los últimos, o sea, de nuestro nodo, el cambio nodal que se da ahora, ¿cierto? Que estamos entrando al nodo norte en Pisces y aquí hacer un pie de letra, un alcance, hasta si ustedes ven en distintas páginas de astrología o en distintas fuentes, algunos van a decir que el 11 de enero ya cambiaron los nodos y ya pasó al nodo norte en Pisces y el nodo sur en Virgo, y otros dicen que el 29 de enero se va a dar este cambio. Esto ocurre porque las medidas de precisión de observación a los astros hacen este margen. Entonces algunos hablan del nodo real, ¿ya? Entonces el nodo real es el que cambiaría el 29 de enero y el nodo norte el 11, ¿ya? Entonces que ya cambió. Sin embargo, claro, la mayoría de los estudios abocan de que es el 11 de enero porque es lo más conocido, es como el que más se ha difundido. Igual si pensamos son 18, 29 menos 11, 18 días, ¿cierto? Es poquito el margen considerando los tiempos astronómicos, astrológicos que hablan de años, siglos, ¿cierto? De que es mucho más amplio el proceso. Entonces también, bueno, ahí ya es como ponerse un poco quisquilloso, muy nodo sur en Virgo, muy crítico, muy ahí incisivo. Entonces, más allá de eso, sí o sí son meses donde la energía pisciana es la que venimos a integrar. Antes de hablarle de estos cambios, quería como brevemente hacer un repaso en los últimos, más importantes. Entonces, Rena, voy a jugar como a los detectives. Ya. Si yo piensa como en modo colectivo, situaciones importantes quizás que hayan pasado o a qué lo asocias, entre el 2018, pero bueno, sobre todo en 2020. ¿Qué asocias como eventos importantes que hayan ocurrido en ese trayecto? Bueno, del 2018 al 2020 estuvo el tema de la revolución social, ¿cierto? Después vino la pandemia, o sea, hubo un cambio en cómo se estructura la sociedad. O sea, hubo un cambio en todo, en los horarios de colegio, horarios de trabajo, teletrabajo, o sea, hubo un cambio estructural a nivel global. O sea, que se cambiaron las estructuras. ¿Ah? ¡Uy, me encantó, Rena! Súper, Sí, dale, sí. sí, sí.
Sí, y de ahí, después, el 2021, o solo hasta el Hasta el 2020. 2020, sí. Sí, hasta Hasta el el 2020 2020. para mí fue un cambio estructural, de adentro hacia afuera, o sea, profundo, Sí. profundo. Sí, que bien que usaste la palabra estructural. Miren, nosotras, yo solo le dije a la Renata, voy a hacer preguntas de ciertas fechas de la época. No están pauteadas las respuestas ni nada, para No, que está súper aquí fluido. fluimos nomás. Sí, Y fluimos. entre noviembre del 2018 hasta mayo del 2020, el nodo norte estaba en Cáncer. Cáncer nos invita a conectar con la energía del hogar, a quedarnos en casa, Mm, a conectar con nuestra familia, mm, a revisar nuestros patrones internos de cómo nos automaternamos, cómo nos cuidamos a nosotros mismos. increíble. Y en 2020, obviamente, la pandemia, ¿qué nos hizo? Sí, Volver a casa. volver adentro. Nadie más, ¿cierto? No se va a trabajar a la oficina, o nos quedamos en la casita, hay que cuidarnos. Estaba esta enfermedad, ¿cierto? Esta pandemia. Entonces, había que evitar el contacto con otros. Y el eje de cáncer, el opuesto complementario de cáncer es Capricornio. Capricornio, bueno, puede ser el trabajo, ¿cierto? Estos objetivos, los propósitos de lograr metas, ciertos proyectos, cumplirlos, pero también son las estructuras, como muy bien dijo la Rena. Entonces, es esto que está ya socialmente estructurado, impuesto porque ha funcionado durante mucho tiempo, pero con esto nuevo norte en cáncer dice, oye, ya, pero no te vayas el chancho con tanto trabajo, o sea, Mm, como que también no te olvides que tienes que incluir tu dimensión familiar, que tienes que claro, cuidar de tu hogar, disfrutar de tu casa, claro que compartir sí. con tu familia, con tus mascotas, contigo misma, contigo mismo, si vivías solo, ¿cierto? Buscar las formas de, porque también, claro, para mucha gente fue como, oh, estuve todo el tiempo en la casa, no sabía qué hacer, estaba aburrida, pero justamente había que conectar con eso para decir, bueno, así yo tengo que aprender a cómo relacionarme de otras formas conmigo mismo, conmigo misma, con mi familia, etcétera. Exacto. Así que bueno, ahí muy sincrónico ya los nodos nos muestran cómo ciertos elementos astrológicos nos van dando pautas de situaciones sociales. Mm. Después, Rena, entre mayo del 2020 y 2022, ¿te acuerdas de algo importante? Igual aquí quizás puede ser un poco más, seguíamos modo pandemia y todo, Yo pero lo que me he dado cuenta es que aumentó mucho el mostrar el materialismo a través de las redes sociales. súper. Sí, como que se volvió materialista, que el auto, que los viajes, que el lujo, y eso también desde un punto de vista excesivo es tóxico porque te está mostrando una realidad que no existe, que no es tan así. Entonces yo después de la pandemia como que las personas empezó como a mostrar eh, una realidad paralela, po, que el lujo, que la comodidad, que los viajes, que el auto, que no sé qué, que aquí, que allá, en donde muchas personas tuvieron que cerrar sus redes sociales porque les afectaba mucho esa presión social del éxito, que Súper. yo siento que está hasta ahora, ¿ah? Mm, En redes sociales. sí, sí, totalmente. Sí. Claro, porque hay puntos en común de algunas energías astrológicas, pero entre el 6 de mayo del 2020 hasta el 18 de enero del 2022, el nodo norte pasó a estar en Géminis. Mm, Y tú dijiste una palabra, me encantó porque también ahí fluimos súper bien, hablaste de las redes sociales. Géminis es comunicación, es mm, conectar con otros, es ahí aire, ¿cierto? El elemento aire en la astrología que busca conectar con ese lado intelectual, pero también con liviandad. No es como Sagitario que va a lo profundo, ¿ya? mm, Sino que más superficial, con humor, ujú, con esas formas. Y en este tiempo, bueno, todavía estábamos en modo pandemia,
quizás algunos ahí ya empezaron de forma híbrida a trabajar entre un Sí, tiempo en salir. casa, un tiempo en el Sí, afuera, ya se ¿sí? salía. Aquí fue donde proliferó Zoom, por ejemplo, Sí, ¿ya? también. Donde empezaron a salir nuevas redes sociales, donde se Sí, hizo más conocido Twitch o Patreon u otras claro, formas TikTok. también, TikTok, etcétera, ¿cierto? Y también como el nodo sur estaba en Sagitario, que es el opuesto de Géminis, que se empezó a limitar o a ver como, comillas, malo los viajes. ¿Ya? Entonces, Mm, aquí también fue cuando se cerraron mucho las fronteras extranjeras y claro, cuando no se podía volar mucho por internacionalmente, el tema de la pandemia todavía y todo el tema. claro, y los pocos que lo podían hacer, que quizás lo hacían de forma truculenta o a escondida, o en sus jets privados, etcétera, Claro, eran criticados socialmente por estas como formas de actuar, ¿ya? claro. Sí, y Sagitario también son los excesos, entonces también esto de mucho materialismo, mucho Mucho, mostrar, mucho materialismo. claro, entonces esa sombra era vista como, comillas, incorrecta o mala, como algo que tiene una invitación a soltarla. Después, Rena, entre el 2022 y 2023, ¿qué elementos ahí recuerdas? Aquí ya quizás empieza también como que a ser un poquito más... Eh, a nivel social, yo lo que pude ver fue una crisis con respecto a las vocaciones profesionales, como que no me gusta lo que estudié, no me gusta lo que me estoy dedicando, no encuentro pega, no puedo comprarme una casa, es la generación que no se puede adquirir nada porque todo está caro. En ese año vi mucho comentario sobre eso, como está todo muy caro, no puedo acceder a esto, acceder a lo otro, no me gusta lo que estudié, me dedico a otra cosa. Muchas personas que se dejaron de dedicar a lo que se estaban dedicando y comenzaron a estudiar algo nuevo o a hacer algo nuevo también. Entonces ahí yo lo veo como toda una transformación. eh, de cómo tú puedes manifestar hacia la vida. Como que siento que ya lo clásico ya como que está obsoleto. Ahora tienes muchas formas de hacer en la vida y que puedes manifestar y comprarte tus cosas. Así lo veo yo, como que siento que la persona como que despertó. Las personas como que se dieron cuenta que no necesariamente tienes que trabajar en lo que estudiaste para ser exitoso. Salieron muchos emprendimientos, muchos negocios nuevos, por lo mismo. Sí, súper. Y claro, ahí entre enero del 2022 hasta julio del 2023 aproximadamente, em, el nodo norte cambió a Tauro. Entonces, Tauro justamente es la forma de cómo generamos recursos. Entonces, ahí también se pensó, se buscó cambiar las formas de decir como, pucha, hay crisis inmobiliarias, ¿cierto? Donde construyen, los venden a precio estratosférico y después nadie los compra, ¿ya? Porque Claro, hay una crisis, ¿cierto? Bueno, nosotras somos de la generación donde ya se está notando justo con mayor notoriedad la dificultad del acceso a la vivienda propia. Muchas personas, y sobre todo en Europa también, se ve como ya ni siquiera es como un tema comprar una casa porque ya es como imposible para la mayoría. Hay obviamente casos en que sí lo logran y lo tienen, ¿cierto? Logran ahí tener su vivienda propia, pero nos habla un poco de esto. Yo recuerdo, porque fue justo en este periodo donde yo ya me empecé como a meter en los nodos del karma, estudiarlos con mayor profundidad, y cuando cambió en enero, es en el 2022, en enero del 2022, justo en esa fecha,
en Santiago se generó una revuelta, una crítica, ¿cierto? Como una impresión sobre unos edificios de departamentos de 10 metros cuadrados, 12 metros cuadrados. Si lo viera como una cajita de Y que, fósforo. claro, que eran súper delgaditos, Sí, alargados, sí. ¿ya? Entonces, claro, esa era como la forma fea de mostrarnos de, oye, no sigan Sí. con este materialismo, con esta venta excesiva, con estos abusos, ¿cierto? Porque también, pues, Tauro busca el confort, el bienestar, el disfrute de los sentidos, de lo sensorial. Entonces, eso también incluye disfrutar de un lugar, un espacio donde estemos cómodamente viviendo. Exacto. Y ahí el nodo sur estaba en Escorpio. Entonces también nos muestra estos abusos de poder, estas manipulaciones, el control, ¿ya? Donde unos pocos tienen el poder y lo buscan ahí esconder o mostrar de otras formas como con caretas Claro. para mantenerlo y conservarlo. Entonces ahí también es donde se ve mucho esto. Y con el nodo norte en Tauro también se empezaron a ver como con mayor notoriedad, si bien ya de antes estábamos hablando de el cambio climático, ya había luces, pero Tauro también es la Tierra en sí misma. Claro. Entonces ahí también es donde vimos diversos huracanes con mayor presencia, donde... ay, perdón. Salud. El, Salud. Gracias. Me estaba haciendo cosquilla y no podía estornudar. Salud, salud. Fue con mayor notoriedad, como les decía también, donde empezaron a verse algunos elementos de, de los cambios naturales, ya de desastres, de naturales, de también cómo la humanidad sin prever construye al lado de ríos, sobre pantanales, acequias, ¿cierto? Donde quebradas, donde después, si llueve, se inunda y no hay consideración sobre eso y después las viviendas quedan destruidas y las inmobiliarias se hacen un poco las lesas al respecto. Y también con Tauro, claro, también ahí en este periodo, recordemos que como que ya se estaba, comillas, volviendo, comillas, a una nueva normalidad, ¿sí? Donde ya estábamos dejando cada vez más de lado la pandemia, el cambio, ¿cierto? Entonces era como integrar este equilibrio entre el hogar y el trabajo, buscar ese bienestar, que nuevamente Tauro busca estar cómodo, estar bien, encontrarse confortable en su hogar. Y después ya nos vamos entonces a las últimas fechas. Rena, entre julio del 2023 y enero de este año. ¿Qué puedes recordar? ¿Qué eventos importantes A nivel social. a nivel social? Interesante. Yo creo que también, yo creo que sigue esta búsqueda del bienestar. Como que muchas personas están renunciando a lo clásico, a lo convencional, para buscar su felicidad. Eso lo he visto mucho también. Como ya no me siento feliz aquí, me voy de este lugar, voy en búsqueda de mi felicidad. Mucha gente que está viajando también a otros países a hacer sus vidas. em, Mucha gente que está saliendo de su trabajo también para emprender. O sea, también aquí yo siento que hay un encuentro con el bienestar de la persona. Eso es maravilloso. Pero hoy estamos, pero sincronizadas, porque Me encanta. justamente el último nodo lunar que pasamos fue el nodo norte en Aries, que Aries es esta energía de emprender, de movernos por nosotros mismos, nuestra individualidad, el avanzar, tomar nuestra confianza, como dejar un poco esto libriano que era
de a dos o en sociedad o la diplomacia. Y es aquí también donde el Nodo Norte nos muestra un poco, también nos muestra, como les digo, quizá un poco de sombra, pero como con el fin después de integrarla. Donde empezaron también a surgir o a mostrarse conflictos bélicos, ¿ya? O sea, por ejemplo, el conflicto Medio Oriente, Claro, lo de Rusia con Ucrania, Ucrania, Corea, ¿cierto? claro. Las Coreas y todo, entonces, eh, ha estado ahí mostrando esa individualidad extrema, pero con la finalidad de mostrar que hay que seguir adelante, de que cada uno también puede avanzar. Y esto liviano, o sea, ariano, perdón, que tú decías de a nivel más personal de emprender, de tomar confianza, de ser capaces de movernos por nosotros mismos. O sea, Aries es este fuego que da la chispa del inicio, de, oye, hagamos esto, partamos, hagamos esto, entonces es como hacerla, pero de mí para mí, partir ahí como uno propio ahí avanzando. Maravilloso. Y eso fue lo que tuvimos, la invitación hasta hace poquito, porque ya ahora vimos, sí, era como hacer todo este panorama para que vieran lo sincrónico, la maravilla, lo asombroso de la astrología, de cómo se va reflejando en la Exacto. sociedad. Y Increíble. ahora estamos pasando ya al nodo norte en Piscis y el nodo sur en Virgo. Si se dan cuenta, los nodos, a diferencia del resto de los planetas, van de atrás para adelante. Nosotros, en vez, por ejemplo, pasamos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, ¿cierto? Hasta llegar a Piscis, vamos en el sentido contra las agujas del reloj, pero los nodos van en el sentido de las agujas del reloj. Se van como, entre comillas, de atrás para adelante. ¿Ya? O sea, de Cáncer se va a Géminis, a Tauro, a Aries, a Piscis, está dando la vuelta para atrás. ¿Ya? Y también el nodo norte parte con el grado 29 del signo en el que está. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a estar en los grados 29 de Piscis hasta llegar al grado 0 y de ahí vamos a pasar a Acuario, ya después más adelante en 2026. Y entonces el nodo norte en Pisces, bueno, y algo que no había mencionado, también para aquellas personas que les interesa ver su tránsito natal, los retornos nodales o las fechas ciertas en que si cada uno logra ver en su carta, identificar cuál es su nodo natal, cuando pasan los nodos por estos ejes, es donde van a tener experiencias que las van a sí o sí como saltos evolutivos o avanzar a tener estas experiencias karmáticas predestinadas o dharmáticas, ¿cierto? Karma no lo vean como algo malo, sino como esto de la causa y efecto de lo que va a ocurrir sí o sí, ¿ya? Sin juicio, sin algún como algo polarizado en lo positivo o negativo. Entonces, cuando tenemos estos retornos nodales o el retorno nodal inverso, es donde sí o sí vas a tener experiencias predestinadas a integrar estas energías, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, en mi caso personal, yo estoy pasando mi retorno nodal. Ya ahora voy a cumplir 36, entonces cada 18 años se ocurren estos retornos nodales. Y el retorno nodal inverso, el año pasado para mí quizás fue un poquito más difícil porque yo soy luna y ascendente en Libra y el nodo sur es el Libra. Entonces te dice como, suelta lo libriano, suelta el estar de a dos, el ser diplomático, el pensar en los demás, el ser excesivamente mental, ¿ya? Entonces ahí es donde se pueden ocurrir ciertos desafíos, ¿ya? No es que sea malo, pero sí vas a sentir incomodidad porque estás tan acostumbrado a esos patrones o a esas energías que a veces es difícil soltar, Sí, claro que ¿sí? sí. Y entonces el nodo norte en Pisces, ¿qué nos va a invitar? Bueno, en primer lugar yo creo es la espiritualidad, ¿ya? Pisces, recordemos que esta energía que transita todos se dice que tiene un poco de toda la energía de los signos anteriores,
Mm, y que por lo mismo es como el mar que diluye todo, ¿cierto? O sea, como que es la disolución del todo, donde se mezcla, donde no queda claro cómo, cuándo empieza lo tuyo y cuándo empieza lo mío. También habla de esto humanitario, colectivo, pero en este sentido de no como Acuario, que es como ya lo grupal, somos un grupo, pero marcando nuestras individualidades, mm, sino como algo más humanitario, como planeta Tierra, como decir, somos todos parte de este planeta, mm. ¿ya? O sea, como una gran mórula o masa, ¿cierto? Donde no hay división entre esto es tuyo, esto es mío. Ya. Entonces son meses que nos invitan a ser más espirituales, a conectar con ese sentido más trascendente, más religioso, no en el sentido de dogma, ¿cierto? Sino de verlo como algo sagrado, algo ritual. Mm, Puede que proliferen mucho más estas terapias holísticas en estos tiempos, ¿ya? maravilloso. Sí, sí, el servicio, como el servicio de ayudar a los otros, porque aunque suene, no quiero que suene como católico o religioso, pero de esta hermandad somos todos hermanos, somos todos uno, entonces Mm, eso busca la energía pisciana también, mm, conectar con nuestra intuición, ¿ya? mm, Estar ahí como conectar con eso más sutil, con nuestro inconsciente también. Hace unos capítulos atrás hablábamos esta noticia de la comunicación entre sueños, ujú. ¿cierto? Eso también es como medio pisciano, puede que en estos años nos traiga un poco más de esta energía, de quizás se den avances en cuanto a los estudios de los sueños, del campo onírico, ¿sí? Maravilloso. ¿Cómo tú conectas con esa energía pisciana ahí, Rena? Porque yo vivo hacia los otros. Yo entrego todo lo que es bienestar integral, ya sea en las terapias integrativas como en la fisioterapia. O sea, yo vivo para los otros. Y ahí yo Mm, creo que se expresa, y también es muy acuariano también lo claro. que yo hago. Claro, Pero yo creo que ahí es donde se expresa más, pues yo me entrego hacia los otros, totalmente. sí, pues como un servicio de ayuda también, ¿cierto? Sí, Con ese bien sí, mayor, sí, pues hay un bienestar que yo les entrego a las personas. claro. Y ojo, no es Sí, que todos nos vamos a convertir en monjes, en gurú, en Buda, ¿cierto? Sino que recordemos que la espiritualidad también es mucho más cotidiana o mucho más interior, interior, de justamente. conexión interior. Claro, Sí, el autodiálogo. Siempre yo repito lo mismo porque el autodiálogo es el único que te va a llevar a una autoconciencia despierta. Entonces ustedes siempre tienen que estar dialogando con ustedes mismos hacia dónde voy, dónde estoy, hacia dónde quiero ir, qué es lo que tengo que seguir trabajando, o qué tengo que agradecer más de mi día a día, qué agradezco hoy, cómo miro el mundo, cómo me veo a mí mismo. eh, Tengo que seguir mirando el mundo con ojos de compasión, con ojos de agradecimiento hacia mí mismo también. Entonces, el autodiálogo te va a llevar a una mayor autoconciencia. súper. Y mire, qué bueno qué bonito que recalcas la palabra de la gratitud, del agradecer, Sí. porque el nodo sur está en Virgo. Entonces Mm, tenemos que soltar ciertas sombras de Virgo. Y mm, una de ellas es la crítica, ¿ya? El criticar, el encontrar todo malo, el no encontrar las cosas perfectas, ¿ya? Entonces, claro, ahí es como que soltemos eso, ya soltar ese perfeccionismo, eh, rendirnos también de soltar el control de las cosas también, ya. Entonces ahí mm, con esta sombra de Virgo, también el exceso de trabajo, ya. Virgo súper trabajólico, muy trabajólico, entonces claro, no es que no vamos a trabajar más tampoco, sino que justamente quizás van a haber regulaciones jurídicas en torno al trabajo, a los tiempos de descanso, esperemos que sea así, ¿ya? mm.
Pero nuevamente, como es la sombra, primero, bueno, y se me viene ahora en este momento, cómo están exponiendo a esta transnacional de ropa de fast fashion, ¿cierto? La marca Shane. Shane, ¿cierto? Ah, Que sí. mostraban que trabajan los 31, 30 o 31 días del mes, ¿cierto? No sé cuántas, más de la mitad del día de horas trabajadas, una sobreexplotación laboral Sí, increíble, ¿ya? así es. Entonces, claro, nos muestra esa sombra de Virgo para empezar a conectar con lo pisciano, Exacto. ¿ya? Y también, bueno, para las personas que tengan Sol, Luna, Ascendente en Piscis, puede que este tránsito les sea quizás, no sé si más cómodo, pero van a tener experiencias donde se acerquen o tengan estos saltos de evolución, de crecimiento en torno a esta energía pisciana. Mm. Y esto me hace recordar, por ejemplo, una colega astróloga que subió hace poco en sus redes. Hace un par de años, o sea, hace un par de tiempo empezó Saturno en Pisces, ¿cierto? Que limita, todavía estamos, hasta el 2026 vamos a estar con Saturno en Pisces, que nos limita un poco a los piscianos, ¿cierto? Nos sentimos un poco restringidos. Entonces ella decía que justo cuando en el periodo que recién entró Saturno en Pisces, Bad Bunny lanzó un disco, no me acuerdo el nombre, pero que no era muy conocido. Y ahora, hace que, bueno, un par de días nomás, según el estudio tradicional, el nodo norte ya entró a Pisces y Bad Bunny ha tenido este revuelo, ¿cierto? Se ha Éxito vuelto total. tendencia con esta de debí tirar más fotos de cuando te tuve, ¿cierto? Ah, Entonces muestra como estrellato, este lanzamiento ahí, esta potenciación pisciana que Piscis también es el arte, es la música sobre todo, ¿ya? El baile expresivo, corporal, no este baile coreográfico, mm, ¿ya? Como la danza contemporánea o la biodanza, por ejemplo, yo que soy biodanzante, ese baile desde tu esencia, desde tu ser. ¿Ya? Entonces puede que también ahí surjan nuevos éxitos musicales, nuevos géneros también en cuanto a la música, o que se ponga de moda un nuevo estilo, mm. y así, ¿sí? Y por otro lado, como también decíamos, todo Nodo Norte nos muestra que para conectar con este lado luminoso de cada signo, nos muestra un poco de sombra. Entonces, la sombra pisciana también son los engaños, las estafas, por ejemplo, el sobrediluirse, ¿cierto? Como el excesivo, perderse los demás, ¿ya? Mm, Entonces, es como, claro, ayudo a los otros porque yo también soy los otros, como no olvidar tampoco de uno. exacto. Y a propósito, esto de los engaños, las estafas, ¿cierto? Es cosa de ver en estos días cómo, por ejemplo, este periodista Daniel Matamala eh, denuncia o expone que Meta, la empresa de Instagram y todo, le ha bajado ciertos artículos de opinión, Mm, ¿ya? Donde hace como opiniones de tono político, pero al ser opiniones, ¿cierto? Es como, no es que es una opinión, ¿cierto? Subjetiva, cada uno puede pensar igual o distinto, no es que él haya alterado fecha o claro. situaciones, etcétera, ¿cierto? Pero claro, Meta lo ha quizás escondido o ha eliminado estos comentarios Mm. por ciertos resguardos, Hay, ¿ya? hay una censura ahí. Una especie de censura, lo mismo que está pasando en Estados Unidos con TikTok, que lo eliminaron porque, claro, como tiene sus bases en China. Se liberó, sí. O Ah, sea, sí. sí, hoy día ya con Trump, ya él de nuevo aprobó que TikTok estuviera en Estados Ah, Unidos. que ya, duró poquito, pero Con la llegada de Trump. claro, claro. Pero, claro, ahí también nos muestra este lado oculto, ¿cierto? Del engaño, las estafas, y que
estén atentos también con esa fase pisciana un poco más eh, confusa, Mm, ¿sí? Que puede confundir un poco, ¿sí? Pero ante todo, como les digo, son conectar con nuestro lado más espiritual, con estas prácticas, ¿cierto? De ayudar a los otros sin buscar algo cambio tampoco, solo por el hecho de un aporte, de exacto, ayudar, ¿sí? De buscar el bien mayor, el bien común, así ¿sí? es. Em, Soltar también como la razón, puede que nos conectemos con planos más, tengamos más noticias de esto más sutil, de lo extraterrenal. Entonces también puede que Maravilloso. nos tengamos ahí noticias, ya tenemos noticias un poco de esto, eh, tema UFO, OVNI, todo esto, Sí, ¿cierto? Y que después cuando ya pasemos al nodo norte en Acuario, después del 2026, ¿cierto? Yo creo que eso también se va a potenciar aún más. maravilloso. Sí. Excelente, qué buen contenido, Nico. Muchas gracias por Sí. este tremendo, pero tremenda guía del cambio de nodos a lo largo de estos años y para lo que se viene en este 2025. Si pudieras describir en una frase, ¿qué sería como lo más importante de este 2025, de este cambio de nodos? ¿Qué sería como donde más hay que poner como enfoque o atención? A nivel personal, conectar con nuestra espiritualidad, con nuestra intuición, esta conexión interna, como hablábamos, bueno, que es como una tónica que se repite en nuestros capítulos también. Mm, Y nosotros estamos muy ad hoc a la energía del nodo norte en Piscis. Y a nivel colectivo, ¿cierto? El aportar o buscar el bien mayor para todos. mm, Eso sería, ya es mm, como el lado luminoso. mm. Sí, Perfecto, sí, maravilloso. sí, así que Entonces, a darle la bienvenida. ¿Cuál es el otro evento importante para este año 2025, Nico? uy, hay varios, porque Sí. tenemos mucho cambio, Eh, mucho cambio. ¿Cuál es el que viene ahora ya, por ejemplo? Bueno, los nodos eran Sí, uno de los más ahora. importantes, ¿Y sí. después qué viene? Más que, bueno, se viene la entradita de Saturno en Aries, pero después se devuelve a Pisces, ¿ya? Ah, ya. Entonces, ahí va a ser como un pequeño adelanto de lo que se viene como más a futuro, ¿ya? Ya. Porque, como te digo, vuelve después a Pisces. Neptuno también va a cambiar a Aries, entonces también ahí hay como Ah, wow. un adelanto también de eso. Y eh, más que cambio de signos también, se va a dar un aspecto, una forma geométrica en la carta, ¿cierto? En los tránsitos, que es un trígono pequeño, ¿ya? Es como el trígono menor, se le Ya. dice, que es un triángulo pequeñito y donde está Plutón, Urano, Neptuno, los tres pesos pesados de la astrología. Pero es un aspecto armónico, ¿ya? Pero habla de cambio y transformaciones potentes. O sea, ¿Ya? se Sí, viene el 2025. se viene. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes estén conectados con ustedes mismos. Lo primero es escucharse a ustedes mismos. Lo primero antes que todo, antes de solicitar una opinión o un consejo, primero escucharse a ustedes mismos. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué necesito? Primero ustedes, escucharse para estos tremendos cambios, movimientos grandes que se vienen a partir de este año en adelante. Sí, y a propósito de esta energía pisciana, ¿cierto? Fluir como peces en el agua, porque, como les decimos, este año es de mucho cambio a nivel astrológico. Todos los sociales, transpersonales, ¿cierto? Casi todos cambian de signo, entonces cambio, cambio, cambio. Wow. Y eso nos habla de la importancia de saber adaptarnos a estos cambios,
¿ya? Piscis también es energía mutable, que sabe cómo adaptarse a esta fluidez, ¿cierto? Entonces, la invitación justamente es a fluir, a, a no resistirnos, ¿ya? A escuchar su corazón, porque su corazón va a saber cómo adaptarse a todos esos cambios al final. O sea, Justamente. ustedes van a encontrar la manera con su corazón, con su intuición, cómo adaptarse a todos estos cambios, qué ir soltando y qué ir modificando para ir adaptándose a esta nueva realidad. Totalmente, sí, sí. Y bueno, a nivel personal pueden ver en su carta natal donde tienen a Piscis y a Virgo, entonces ahí el número de la casa les va a indicar dónde, en qué dimensiones de la vida van a tener con mayor notoriedad, con mayor influencia estos cambios de los ejes nodales. Así que Muy bien. ese es el reporte de los cambios nodales. Si quieren una sesión más personalizada, Nico está con la agenda abierta para todo tipo de sesiones personalizadas para saber cómo se viene este año 2025 para ustedes. Así que cualquier cosita le hablan a Nico Eso. directamente porque la agenda está abierta para asesorías personalizadas. Y para trabajar estos patrones, condicionamientos del nodo sur, ¿cierto? Una vez teniendo esa información, pueden trabajar con la rena, con biodescodificación, con Con todo, con ancestrología, canalización, con todo ¡ay! Hay eso. tantas cosas. Sí, Primero, muy importante escucharse ustedes mismos y si quieren comenzar a trabajar, aquí estamos, tanto Nico como yo, para acompañarlos en su proceso. eso. Así que muchas gracias por Sí, escucharnos. próximo capítulo, se nos viene un capítulo sabroso, abundante. Así Sí, es. Próximo capítulo estaremos hablando sobre la prosperidad y más cositas más relacionadas también a esto mismo. Así que son bienvenidas y bienvenidos a escucharnos. sí, no olviden comentarnos, dar un me gusta, compartirlo entre sus amistades, entre personas que ustedes sepan que les puede interesar estos temas. Nos ayudan a crecer como comunidad. Sí, Exacto. y bueno, si están escuchando este capítulo y no saben dónde tienen sus nodos o si quieren saber más, si tienen su fecha, hora y lugar de nacimiento, pueden dejarlo en el comentario y yo les digo cuál es su nodo y en qué casa le está transitando, cuál es su nodo natal y en qué casa le están transitando el nodo norte en Piscis y el nodo sur en Virgo. Excelente, muy bien. Así que Entonces, nos estamos viendo en el sí, próximo capítulo, chiquillos y chiquillas. muchas ¿Ya? gracias por estar acá. Un abrazo y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Chau, chau.